ando un poquito nerviosa. Ustedes no tienen idea de lo mucho que me hacía falta tener este libro en mis manos. La verdad lo estaba anhelando desde hace muchísimo tiempo, pero no lo encontraba. No lo encontraba en línea eh, y en otras. Hay muchas páginas donde se consigue, pero perdón. Las más comunes estaba agotado. Esta versión, la versión que tengo en mis manos. Pero por fin llegó. Por fin llegó, por fin lo tenemos, por fin está con nosotros. Es una versión de la Biblia, pero la versión de Dios habla hoy. Eh, Tengo entendido que hay varias versiones de la Biblia. Estuve buscando y comparando las tres, pero esta fue la que, no sé, la que yo creo que dijo mi corazoncito, sí, esta. También estaba entre la Reina Valera, o tal vez sí ya lo dije mal. Eh, mm, pero siento que es muy ruda para mí y yo necesito que las palabras no sean tan rudas, porque soy muy sentimental. Así que me incliné más por la versión de Dios habla hoy. Y esta que tengo en mis manos es una versión, pero tiene los, creo que, a ver si lo pronuncio bien, deuterocanónicos. Ahí está. Entonces, ay, es preciosa. Así que eh, voy a leer las primeras dos páginas y si me escuchan un poquito medio mal de la voz es porque sigo teniendo tos. No se me ha quitado. Ya casi voy a cumplir 3 semanas. No se me quita. Es un poquito molesta y más nada más cuando hablo. Al menos yo puedo dormir bien. Así que eh, acompáñame en esta travesía para leer juntos la Biblia. Se llama Biblia al conjunto de escritos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran de un valor religioso superior. La palabra Biblia se deriva del griego biblia, plural de biblion, librito. La Biblia es, pues, una pequeña biblioteca. La Biblia que los cristianos reconocen se compone de dos grandes secciones, llamadas respectivamente Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia de los judíos, la Biblia que los judíos reconocen es el Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, la tradición cristiana primitiva reconoce otros libros, conocidos como deuterocanónicos, que se hallan presentes en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, y que han sido incluidos en la presente edición. La Biblia trata de las relaciones entre Dios y el hombre. Por medio de ella, Dios se revela a sí mismo y da a conocer su voluntad y su propósito redentor. Contiene, pues, la historia de la salvación. Muestra la acción poderosa de Dios en la historia humana. Ay, perdón.
Esa acción se ve de modo especial en la vida de un pueblo, el pueblo de Israel, para revelarse a los hombres. Dios se valió de seres humanos inspirados por su Espíritu Santo. Los autores de los escritos de la Biblia se sirvieron del lenguaje que hablaba el pueblo a que pertenecían y al que se dirigía el mensaje. Ay, discúlpenme. ¿Dónde nos quedamos? Me voy a regresar un poquito. Los autores de los escritos de la Biblia se sirvieron del lenguaje que hablaba el pueblo a que pertenecían y al que se dirigía el mensaje, en la época en que ellos escribían. Por eso los libros de la Biblia que forman el Antiguo Testamento se escribieron primeramente en hebreo y arameo, y los del Nuevo Testamento en griego. De esas lenguas originales se han hecho generalmente las traducciones antiguas y modernas a las demás lenguas del mundo. Diversos autores escribieron los libros de la Biblia en el curso de más de 1000 años. Al hacerlo, aprovecharon traducciones orales y escritas que tuvieron a su alcance. La Biblia contiene poesía, en forma de poemas, himnos y cantos varios. Así como declaraciones proféticas, también hay en ellas narraciones de sucesos históricos y relatos que sirven de comparación o ejemplo, llamados parábolas. Hay igualmente conjunto de leyes para la vida pública y privada, y especialmente para el culto, y para la instrucción moral y religiosa. Contiene también dichos sabios, proverbios y consejos prácticos. En el Nuevo Testamento hallamos, además, cartas escritas a iglesias, grupos e individuos. Aún considerada simplemente como la joya de la literatura universal, la Biblia es un libro incomparable, pero para judíos y cristianos es muchísimo más. Por su inspiración divina y por la suprema importancia de su tema central, es un libro único, el libro por excelencia. Lo mismo judíos que cristianos, en el transcurso de los siglos, han escuchado en ella la voz de Dios, que les habla directamente, en su propia época y situación particular. Su mensaje ha demostrado un poder no igualado para cambiar la vida humana, así individual como social. Por eso, cuantos han experimentado ese poder transformador y dan de él su testimonio al mundo, se refieren a la Biblia como la palabra de Dios. La presente edición de las Sagradas Escrituras contiene algunos materiales auxiliares importantes para el lector. Por ejemplo, una división del texto en secciones como sus respectivos subtítulos, referencias a pasajes paralelos o semejantes, y a citas de un libro que se hacen en otro. Notas al pie de la página que incluyen datos de particular importancia cultural e histórica. Un glosario formado por palabras que requieren alguna explicación especial. Una tabla cronológica, un índice y algunos mapas. Los subtítulos son importantes porque ayudan a identificar el contenido general de cada sección. Las notas al margen ofrecen información sobre diferencias que ocurren en el texto y el modo de
entenderlo, con lo cual se ayuda al lector a comprender por qué ocurren diferencias entre las diversas traducciones. El sistema de referencias preparado especialmente para esta edición puede ser de gran ayuda para seguir a través de la Biblia temas importantes, así como para anotar la diferencia en que sucesos, asuntos semejantes se tratan en diferentes partes de ella. En esta edición eran referencias de citas de la siguiente manera. Primero viene la abreviatura del libro donde aparece la cita paralela. Luego viene el número del capítulo, seguido de un punto. Después de ese viene el número o números que indican los versículos. Cuando hay varios versículos, una coma los separa. Cuando se trata de todo un pasaje, un guión separa el número del versículo con que comienza la cita del número del versículo con que termina. Por ejemplo, GN 3.1, una coma significa Génesis capítulo 3 versículo 1. GN 3.1,4 significa Génesis capítulo 3 versículo 1 y 4. O sea que no se incluye en la cita los versículos 2 y 3. GN 3.1-19, quiere decir Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 19. Cuando hay varias referencias seguidas, estas van separadas una de otra por un punto y coma. Por ejemplo, GN 3.1-19 punto y coma EX 5.12,14 LB 24.1-4 Jesucristo. En los libros que solo tienen un capítulo se omite naturalmente el número que lo indica, el cual sería 1, y se cita directamente el versículo. Por ejemplo, ABD 2 significa Abdías versículo 2. PLM 17, que quiere decir Filemón versículo 17. El glosario es de especial importancia porque en él se explica el significado de palabras que son extrañas o que la Biblia tiene un sentido particular que no siempre se halla en un diccionario general de la lengua castellana. En esta traducción se ha hecho el esfuerzo para que el lector de hoy pueda entender lo mismo que entendían los que leían o que oían leer los escritos bíblicos en la lengua y la época en que se escribieron. Para ello se ha usado el lenguaje sencillo, fácil de ser entendido por la genialidad de los lectores actuales en Hispanoamérica. Por eso esta versión se llama popular. Las lenguas en que se escribió la Biblia tenían, como todas las lenguas, formas propias y a veces peculiares de expresarse. Cuando éstas se traducen al pie de la letra, con frecuencia se oscurece y hasta se pierde el significado de los escritos en sus lenguas originales. Por lo tanto, a veces ha sido necesario usar otras formas de expresión con tal de conservar con toda fidelidad el significado. Además, el trabajo de traducción se ha hecho a la vez que encomendándose a la dirección divina, a la luz de los mejores conocimientos que hoy se tienen sobre los escritos bíblicos originales. Por ello, esta versión puede resultar en su manera de traducir diferente de otras versiones. Así nos recibe nuestra Santa Biblia de Dios habla hoy. Nos explica un poquito de dónde viene la palabra Biblia. Nos explica cómo está conformada
esta versión. Y lo que me llamó mucho la atención de esta Biblia de Dios habla hoy, esta versión, fue como decía al final, que viene traducida, bueno, tal vez no lo dijo como tal, ¿verdad? Pero al momento de investigar, que esta versión de HH, Dios habla hoy, está traducida de los textos que se encontraron, entre comillas, ¿no? Encontraron hebreo y arameo directamente al español. Ay, perdón, yo imito. Entonces es, ¿cómo se dice? Una traducción más pura, más acercada, por así decirlo, a esos tiempos, ¿no? No es directamente como que al inglés y del inglés al español, o del italiano al inglés y del inglés al español. No sé si logro entenderme o explicarme. Ojeando un poquito, viene el índice y a lo que tengo entendido, viene exactamente, iba a decir acomodado, pero viene exactamente como viene cualquier Biblia, ¿no? Empezando con el Génesis, luego con el Éxodo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aparte viene con su glosario de igual manera, ¿no? También vienen mapas, luego viene una sección que dice ayudas especiales para el lector, planos del tiempo, como nos explicaba, ¿no? Entonces, aquí, como dirían, hay de dos sopas. La podemos leer como es. Ay, permítanme porque quiero toser. Ay, perdón, volvemos. Mentira, hay de tres sopas. La leemos tal y como es, como viene. Hay una forma de leerla que a mí me encanta. No tiene ningún sentido cronológico, por así decirlo, pero son esos días que necesitas escuchar la palabra y simplemente abres la Biblia y en la página que caiga. Siempre hay una respuesta. Anteriormente así leía una hace bastantes años y siempre había una respuesta, definitivamente. O podemos hacer un plan de estudio bíblico para cada semana, tener un tema, un cuestionario, un examen, ¿por qué no? Entonces, ustedes díganme, ¿cómo le empezamos? A mí me gusta de la forma número 2, aunque también usarla para estudio, hacer un plan para 52 semanas también sería genial. Pero ustedes ayúdenme a decidir. En dado caso que no nos pongamos de acuerdo, decidiré yo. Y definitivamente yo creo que vamos a escoger la número 2. Tal vez si empezamos un plan para estudiarla, a lo mejor ¿qué será bueno? De 4 semanas, de un mes, y vemos cómo nos funciona. Así que en esta primera parte de Dios habla hoy, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. No sabes la ilusión que me hacía tener en mis manos esta versión de la Biblia. En el momento que la abrí sentí como una gotita de vida para el alma. Definitivamente me hacía falta. No es lo mismo tenerla en tus manos que descargarte miles de apps en el celular, ¿no?
Eh, Así que muchísimas gracias una vez más por quedarte hasta el final del video. Para muchos a lo mejor solo sea palabrería. Y acompáñame en estas próximas semanas a descubrir esta versión de Dios habla hoy. Que pases un excelente día y que Dios te bendiga. Adiós.